Saludos a todos. Hoy vamos a tratar un tema que es muy básico realmente, pero bueno, no había hecho ningún vídeo al respecto y bueno, pues creo que ya era el momento. Concretamente vamos a hablar de cómo ahuecar piezas y en el caso del vídeo de hoy vamos a hablar de cómo hacerlo desde Chitubox. Antes de nada, dar las gracias a la gente que estáis colaborando con el canal, desde Invítame a un café y sobre todo a mis Patreons que han sido fieles desde el primer día que publiqué el último vídeo hace un par de meses, anuncié mi Patreon y esta gente, bueno, pues se apuntó ya el primer día y desde entonces los tengo conmigo y la verdad es que nos lo estamos pasando muy bien, están aprendiendo un montón, la verdad es que estoy viendo los avances y bueno, estoy súper contenta. Acompañando este vídeo va a haber otro vídeo que será cómo ahuecar piezas desde Litchi con la versión estándar y un vídeo diferente que va a ser cómo ahuecar piezas con Litchi desde la versión Pro. Pero bueno, que no me leo más, vamos al vídeo. Bueno, antes de empezar deciros que es la tercera vez que intento grabar este proceso con Chitubox. Cada vez que le doy al ahuecado con relleno se me cerraba el programa, entonces he decidido volver a grabarlo y a ver si ahora sale bien. Bueno, como veréis, el modelo que he elegido es la planta piraña de Mario. Es un modelo que me parecía súper mono y a su vez lo encuentro muy interesante para hablar del tema del ahuecado, ya que tiene un seguido de elementos que debemos tener en cuenta si la queremos hacer hueca. Como veis, estoy usando la versión de Chitubox 1.8.1. Lo comento porque igual tenéis alguna cosa ligeramente diferente a como lo tengo yo. Bueno, que sepáis que si no tenéis la versión 1.8.1 puede ser que difieran alguna cosa. La versión de ahuecado en Chitubox está situada aquí arriba, aquí tenemos el ahuecado y aquí tenemos la opción agujeros. Estos dos botones de aquí son los que vamos a usar para hablar del ahuecado. De entrada, dentro del botón hueco tenemos el grosor de pared. Yo voy a usar 1 milímetro porque me va a ir bien para explicar según qué cosas pueden pasar con este modelo si usamos este grosor de pared. Por eso voy a usar 1 milímetro. Ya haré otro vídeo explicando precisamente cómo funciona el tema de grosor de pared y qué es lo que debemos tener en cuenta a la hora de imprimir una pieza. A continuación tenemos el valor precisión. Voy a intentar explicaros de qué se trata el valor precisión, porque daría para un vídeo entero, pero bueno, para que me entendáis así un poco por encima, se trata de crear como una degradación de píxeles en escala de grises de la pared interna del modelo. ¿Por qué? Porque esto lo que nos permite es que a la hora de que esta pieza quede hueca, por dentro no se generen según qué fuerzas de contracción que a la larga nos pueda acabar dando grietas en el modelo. En este caso, si se tratara de una pieza que debe encajar con otra, imaginaros una pieza mecánica o un tornillo con una tuerca o algo así, el valor precisión lo que hace es que al eliminar o minimizar al máximo las fuerzas estas de contracción, haría que la pieza encajara mucho mejor. Pero ya os digo que esto daría para un vídeo para explicarlo bien. Pero para que entendáis es esto, es crear como un degradado para evitar posibles deformaciones del modelo por dentro. Pero bueno, que si tenéis dudas o no os queda claro, queréis saber más, pues os hago otro vídeo y os lo explico más detalladamente. En cuanto a la estructura de relleno, pues esto podemos elegir si queremos que no tenga relleno o que tenga un relleno interno. Si elegimos relleno interno, tenemos que decirle a qué densidad lo queremos. Obviamente, si nosotros le damos una densidad del 80%, va a tener una estructura interna mucho más densa que no si nosotros le damos una densidad del 20%. Ahora lo veremos, os pondré ejemplos con cada una de las cosas para que se entienda mucho mejor. En cuanto al parámetro de animación, esto lo que viene a referirse es cuando nosotros le damos al botón empezar, el programa nos permite ver, si queremos automáticamente, cómo esta barra va bajando sola y nos muestra cómo la pieza ha quedado hueca por dentro. Es necesario, yo ya veis que lo tengo desactivado. ¿Por qué? Pues básicamente porque lo que hace es ralentizar un poco el proceso de ahuecado. No lo veo necesario, pero yo os lo voy a enseñar para que lo veáis. En cuanto al ahuecado interior o exterior, esto se refiere a que cuando nosotros hacemos un ahuecado interior, lo que estamos haciendo es quitando la parte interna de la pieza, le estamos quitando las entrañas. En cambio, cuando hacemos un ahuecado exterior, lo que estamos haciendo es quitándole la piel a ese modelo. Es decir, si yo le estoy diciendo que quiero un grosor de pared de 1 milímetro y hago un ahuecado interior, lo que va a hacer es quitarme todo lo de dentro del modelo excepto una pared de 1 milímetro. En cambio, si yo lo que le estoy diciendo es que quiero un ahuecado exterior con una pared de 1 milímetro, lo que va a hacer es quitarme 1 milímetro de piel y me va a dejar todas las entrañas del modelo. También os lo voy a enseñar para que veáis las diferencias. Entonces, vamos a hacer una prueba. Pared de 1 milímetro para hacer el ejemplo.
Ahora lo dejo en 0, la precisión, no voy a poner ningún relleno y voy a poner la animación para que veáis a lo que me refiero. Ahuecado interior y le doy a comienzo. Aquí abajo nos indicará cómo se va haciendo el hueco y como veis la barra vertical, ella sola, va bajando y lo que nos va haciendo es mostrando el modelo por dentro. Como vemos, el tallo con una pared de 1 milímetro queda totalmente hueco y las hojas también nos van a quedar huecas. Una vez finaliza ya podemos ver nuestro modelo como nos interese y volver a bajar la barra y podemos comprobar cómo realmente pues, la pieza ha quedado hueca. Ahora lo que voy a hacer es deshacer para tener la pieza otra vez maciza y enseñaros otras maneras de hacer el hueco. Si yo, por ejemplo, ahora le digo sin animación y vamos a darle otra vez al hueco, veréis cómo nos avisa que está haciendo el hueco y ya lo ha hecho, ¿vale? No tenemos que esperar a que esto se cargue. Y podemos ver igualmente que la pieza se ha hecho hueca. Voy a hacer deshacer otra vez. Y ahora le vamos a decir que queremos una estructura de relleno. En este caso la queremos, vamos a poner de un 20%. Y le vamos a dar a comienzo. Nos está haciendo el hueco. Y como veis nos ha creado una estructura interna. Cuesta un poco de ver. No sé si lo veréis bien. ¿Veis? Son como unos prismas que se van entrelazando entre ellos hasta que hacen como una malla para hacer toda una estructura de relleno. Pues si esto queremos hacer que nuestra pieza quede mucho más resistente, pero queremos que no sea completamente maciza, pues la estructura de relleno estaría bien usarla. Ahora lo que voy a hacer es deshacer otra vez, la vuelvo a tener maciza y voy a poner un porcentaje de un 85% y le vuelvo a dar. Espero que no se cuelgue ahora. Vale. ¿Veis? Ahora me lo ha hecho mucho más denso. Realmente no se distingue cuál sería el prisma que hace las columnitas y la estructura interna, pero bueno, ya podéis ver que es mucho más denso de lo que teníamos antes. Voy a hacer deshacer. Y ahora vamos a hacer lo otro que os he comentado. Lo de quitar la pared externa de 1 milímetro de grosor. Le damos al ahuecado exterior y vamos a fijarnos cómo es nuestro modelo. Vemos los dientecitos muy bien definidos. Y ahora vamos a darle al ahuecado exterior de 1 milímetro. ¿Veis? Lo que nos ha hecho es quitar 1 milímetro de toda la piel exterior y por eso se nos han ido los dientes. Le ha ido como quitando ese detalle que tiene, porque hemos quitado 1 milímetro. Si nosotros, por ejemplo, en vez de 1 milímetro, le decimos que queremos que nos quite, por ejemplo, 4, ¿veis? Como el tallo seguramente hace pues un par de milímetros, nos lo hemos llevado totalmente. Solo nos ha quedado la estructura de la cabeza y un poco la maceta. Entonces sería para eso, sería como para quitarle las capas de encima del modelo. Normalmente lo que solemos usar para hacer ahuecado de piezas, para ahorrar resina y demás, es quitarle todo lo de dentro. Entonces voy a poner otra vez 1 milímetro de grosor. Y vamos a hacer la hueca. ¿Veis? La tenemos hueca. Una vez tenemos la pieza hueca, interesa analizarla un poco cómo se comporta. ¿Por qué? Porque ahora viene el segundo paso, que es el tema de hacer agujeros. ¿Por qué tenemos que hacer agujeros cuando una pieza es hueca? Vosotros pensar que estamos imprimiendo con resina y sabemos que cuando la pieza se está creando, a medida que se va sumergiendo en la cubeta para ir creando capas nuevas, todo lo que se va sumergiendo en la cubeta va quedando pringado de resina y por fuera nosotros lo limpiamos con alcohol, con agua, con lo que lo hagamos. Pero por dentro también tenemos que limpiarla. Si nosotros no hacemos agujeros para que pueda entrar y salir el aire, así como la resina o el agua que usemos para limpiar, se nos va a quedar zonas de dentro de la pieza con resina sin curar. Esto lo que puede pasar es que con el tiempo, si se nos cae la pieza al suelo, se nos agrieta por un cambio de temperatura, como puede ser con una fuente de calor cerca, que le hacemos un agujero porque queremos pinearle algo
la resina que se ha quedado dentro va a acabar saliendo por allí y nos va a estropear la pieza si la hemos pintado, por ejemplo. Entonces es muy importante hacerle los agujeros estos que se denominan comúnmente como agujeros de drenaje. En cuanto al tema de los agujeros, de cómo deben ser, pues yo normalmente lo que recomiendo es que haya un agujero suficientemente grande de salida, como por ejemplo puede ser en la zona de la base. En este caso pues va a ser muy fácil porque es una maceta y aquí abajo podemos hacer un agujero muy grande, pero si hablamos de miniaturas pues podemos hacerlos en los pies, si lleva falda, por ejemplo, lleva un vestido, en tratarse de una figura de un diorama o una figura de acción, podemos hacerla entre las piernas por debajo. Siempre habrá algún huequito que podamos encontrar donde poner un agujero suficientemente grande. En cuanto al tamaño mínimo de un agujero, yo recomiendo que como mínimo sea de 1,5. ¿Por qué? Porque por lo mismo que decíamos antes, de que la pieza a medida que se va creando le va quedando resina encima, si nosotros hacemos un agujero de menos de 1,5, lo he podido comprobar por experiencia, se acaba quedando cubierto por la resina líquida. A medida que se le va quedando resina líquida por encima, acaba taponándose y después es muy difícil volver a agujerearlo con una aguja o lo que sea para que se vuelva a componer ese agujero. Entonces, yo por experiencia creo que el tamaño mínimo es 1,5. Y muchos me diréis, pero es que 1,5 es muy poco. Ya, pero yo por ejemplo con 1,5 tengo suficiente para ponerle la aguja de la jeringuilla que uso para limpiar las piezas. Si yo por ejemplo estoy imprimiendo un busto que ya es suficiente para hacerlo hueco, o una miniatura de un jefe que ya es suficientemente grande para hacerla hueca, por ejemplo, si queremos, yo le puedo meter la jeringuilla dentro con alcohol y limpiarla. Entonces 1,5 me parece más que suficiente para mi caso, para usar una jeringuilla que uso de estas de poner inyecciones, ¿de acuerdo? Pero vosotros ya tenéis que ver cuál es el agujero suficiente por el cual puede entrar agua o resina y volver a salir. También deciros que si el agujero es muy pequeño, por mucho que vosotros pongáis la pieza en una cámara de estas de lavado, no se os va a lavar por dentro. El agujero tiene que ser suficientemente grande para que entre aire. Y tiene que haber mínimo 2 agujeros. Si nosotros hacemos solo un agujero, no va a entrar aire por otro lado y no va a hacer que circule el líquido por dentro. Después de toda esta súper explicación que os he dado, vamos a ello. Vamos a empezar por un agujero, vamos a empezar con los de 1,5 y después ya hago el grande. En cuanto a la profundidad, este valor de aquí es, para que me entendáis y dicho así muy vasto, esto es la longitud de la broca que va a hacer el agujero en la pared de vuestro modelo. Si vosotros le habéis dado un grosor de pared de 1 milímetro, la broca, con que sea de 1 milímetro o de 1,1, por ejemplo, ya tenéis más que suficiente porque ya va a atravesar. Nota de atención. Depende de cómo pongamos el agujero, puede ser que esta distancia no sea suficiente. Luego os lo voy a enseñar. Entonces, este valor siempre tiene que ser superior al grosor de la pared, que lo tengáis en cuenta. Lo voy a dejar en 1,1 para enseñaros lo que os he dicho, que en función de cómo pongáis el agujero, puede ser que os taladre o puede ser que no. En cuanto a cómo queremos que sea el agujero, si queremos que sea perpendicular al modelo o a la pantalla, esto se ve enseñándolo. A ver, si yo pongo que quiero que el agujero sea perpendicular a la pantalla, al modelo, ¿veis que me aparece el puntito este verde siempre sobre la superficie del modelo? Y como veis es perpendicular. Pero en cambio, si yo le pongo perpendicular a la pantalla, lo que va a pasar ahora, ¿veis que yo me desplazo por encima del modelo, pero el agujero siempre lo vemos igual? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que cuando hablamos de que el agujero va a ser perpendicular a la pantalla, nos tenemos que imaginar como si nosotros estuviéramos con el taladro en las manos y apuntáramos hacia el modelo, es decir, hacia la pantalla. Es lo que nosotros agujerearíamos. Entonces, si queremos hacer un agujero aquí, en este lateral de la plantita, pues estaría bien, podríamos hacerlo, pero si queremos hacer un agujero en la boca, deberíamos ponerla de manera que estuviera perpendicular a la pantalla o paralelo a nosotros. Ahora, como veis, sí que puedo llegar a lo que es a la boca de la planta. Yo recomiendo, para hacer agujeros, que pongáis siempre el perpendicular al modelo. Me resulta mucho más fácil a la hora de poner agujeros porque yo puedo poner un agujero aquí, puedo poner un agujero aquí, puedo poner un agujero aquí sin mover la planta. Como veis, ahora le he dado clic aquí
ahora me ha hecho el agujero, pero hace un momento me había salido un error aquí abajo que no podía hacer un agujero. Vamos a ver por qué. Voy a quitar estos agujeros y voy a bajar el modelo. A ver. Antes os comentaba que el grosor de la pared es lo que va a determinar el grosor que nosotros, la profundidad que tenemos que darle a la broca. Yo le estoy dando 1,1. Si la pared es de 1, en principio el taladro tendría que poder hacer un agujero. Pero si nos fijamos aquí, esta pared, como se nos ha juntado la pared de este contorno de aquí con la pared de este contorno de aquí, en esta zona de aquí se nos ha hecho un grosor muy superior a 1. Entonces, si yo le pongo el taladro aquí, no va a atravesar. ¿Veis que no atraviesa? A ver cómo lo puedo poner para que se vea con la cámara. Si yo me pongo aquí, no atraviesa. Y le doy clic y ¿veis que me aparece el error este de aquí? Es por lo que os digo, porque en función de en qué zona estéis haciendo el agujero, si coincide que está inclinada la pared y se junta con otra, pues el grosor va a ser superior. Entonces, por eso os recomiendo que le deis un poquito más. Ahora, si nos fijamos, si venimos aquí, ¿veis que el taladro atraviesa perfectamente? En este punto, ¿veis? No me ha dado ningún problema, me ha hecho el agujero. Pero, vigilar, si nosotros ponemos una longitud muy larga y nos pasamos, si yo vengo aquí y voy a hacerle, por ejemplo, un agujero a este diente de aquí y le doy, lo que habrá pasado, un momento que estoy moviendo, lo que habrá pasado es que he taladrado el diente por los dos lados. ¿De acuerdo? Entonces tenéis que vigilar que no os paséis con la longitud de la broca que va a hacer el agujero. Simplemente que tengáis en cuenta esto, que no pongáis aquí 25 para hacer agujeros en todas partes, porque podéis atravesar zonas del modelo que no os interesa. Ahora lo que vamos a hacer es mirar un poco el modelo para ver dónde vamos a poner los agujeros. Y para ello es necesario ver cómo se crea el modelo. Ahora parece todo muy lento y muy denso y muy complicado, pero yo os estoy poniendo en atención todas las cosas que debéis tener en cuenta. Cuando vosotros estáis haciendo el ahuecado de una pieza vais a tardar un minuto, no vais a tardar más. Pero yo aquí os estoy explicando todo lo que tenéis que tener en cuenta. Cuando estamos haciendo una pieza hueca, debemos evitar que se nos creen cámaras. ¿Qué son las cámaras? Las cámaras son esas zonas de la pieza que nos han quedado huecas, pero no comunican con el exterior. Es decir, que no tienen ninguna salida al exterior, por tanto la resina se nos quedaría atrapada dentro. Este modelo va muy bien por el tema de las hojas. ¿Ves que las hojas son totalmente huecas? Y las hojas realmente no comunican con ninguna otra zona. ¿Veis? Esta zona de aquí es maciza, no comunica con esta zona de aquí que ya estaría hueca por debajo. Y hago así. ¿Veis cómo está hueco? Esto es el inicio de la hoja. La hoja va creciendo. ¿Y veis? Aquí hay una pequeña zona que parece que comunica, pero ya os digo que esto va a quedar cerrado a la hora de crearse. Pero a medida que la hoja se va creando, ella es hueca por dentro y sigue hueca. Y llega un momento que se cierra. Aquí dentro nos quedaría resina sin curar. Esto es un modelo grande, ya veis que es un modelo grandote. De hecho, esto es la placa de la Saturn, así que imaginaros el tamaño de este modelo. Pero me diréis, es que realmente para lo que queda aquí yo no le voy a hacer ningún agujero. Bueno, es que ya no es solo de que vosotros vayáis a hacerle un agujero el día de mañana y os salga resina. Es que os puedo decir que si tenéis una pieza hueca que tiene resina dentro y está cerca de una ventana que le dé el sol, fuente de calor o cosas así, se os va a agrietar con el tiempo. Porque ha pasado, hay gente que ya le ha pasado y lo he podido ver por mis propios ojos. A mí no me ha pasado, pero lo he visto. Entonces, mejor evitar que no quede nada de resina dentro. ¿Qué opciones tenemos a la hora de solucionar esto? Pues tenemos dos. Una, hacerle agujeros a las hojas, pues ya sea, por ejemplo, por aquí debajo. Podríamos venir aquí y decirle, mira, hazme, esto lo vamos a poner a 1,2. Hazme un agujerito, por ejemplo, aquí, que no se ve. ¿Veis? Por arriba no ha cruzado, pero realmente el agujero está. ¿Veis que está aquí? Aquí tenemos el agujero. ¿Veis? Y drenaríamos esta hoja y después vendríamos aquí, le haríamos por aquí a esta y drenaríamos esta hoja y ya estaría bien. Podríamos hacerle dos, lo que os comentaba antes, que tendrían que ser dos.
Normalmente poner los agujeros en zonas opuestas, no os pongáis uno al lado del otro, siempre es mejor que estén en zonas opuestas por el tema de la limpieza. Y ya está, y ya lo tenemos solucionado el tema de las hojas. Pero vosotros imaginaos que dices, no, no, es que yo no quiero hacerle agujeros porque por lo que sea por aquí abajo se va a ver. O este modelo va a estar en una vitrina que se va a ver por todas direcciones y no quiero que se vea ningún agujero. La solución que tenéis es, voy a hacer deshacer para quitar los agujeritos, he hecho 4. Lo que tendríais que hacer es aumentar el grosor de pared del modelo, es la otra opción que tendríais. Vamos a deshacer hasta tener el modelo opaco otra vez. Lo que tendríais que hacer es aumentar el grosor de la pared. Yo calculo que con unos 3 milímetros ya la tendríamos. Bien. Como veis, las hojas ahora son totalmente macizas. Diríamos, vale, el tema de las hojas ya lo tenemos solucionado. Vamos a ver qué pasa con el resto del modelo. Bueno, pues la cabeza sigue siendo hueca, porque es bastante grande. Los dientes son macizos, cosa interesante, porque imaginaros que le hubiéramos dado un grosor de 0,3 y nos hubieran quedado huecos, pues nos habría quedado resina dentro, sería malo. El tallo también nos ha quedado macizo, también muy interesante, porque si no hubiera quedado macizo le tendríamos que haber hecho agujeros en la base y arriba de todo, por aquí, para poder limpiarlo todo por dentro, para que quedara limpio. Ya vemos que con este grosor de pared pues solucionamos el problema de las hojas y del tallo, así que perfecto. Seguimos ahorrando resina, pero nos aseguramos que esta zona no nos va a quedar como una cámara con resina líquida dentro. Otra cosa importante es, bueno, pues que esta zona de aquí, que es muy frágil, pues el hecho de que sea macizo nos va a dar mayor resistencia. Cuando ya tenemos realmente el grosor de pared que nos interesa, lo que vamos a hacer es hacer los agujeros de hueco. Y haremos el de la boquita, perdón, que le he dado un grosor de pared de 3,1, pues me voy ahora aquí y voy a decir que lo quiero de 3,5, por ejemplo. Y me vengo aquí y hago el agujerito. Lo ideal sería hacerle un agujerito aquí. Pensar que 1,5 milímetros, esto luego con una gotita de resina o una gotita de masilla lo vais a tapar, no se va a ver nada. Lo ideal es ponerlo en zonas donde no se vaya a ver nada de nada. Por ejemplo, imaginaros que lo podríamos esconder aquí detrás y después taparlo. En miniaturas que tienen mochilas, bolsos, sombreros, es mucho más fácil disimular los agujeros. Pero bueno, en este caso, pues este modelo es tan planito y tan sencillo que los agujeros se ven muchísimo. Pero bueno, vamos a hacerlo para que entendáis el proceso. Ya lo hemos hecho. Ya tendríamos la cabeza para limpiar. Y aquí abajo, pues le haríamos uno de unos, no sé si 40 será mucho. Pues mira, un taladro mucho más largo. Y ya está, ya lo tengo. Y realmente a la maceta, si lo hiciéramos así de grande, pues no haría falta de hacerle uno por arriba porque ya podríamos limpiarlo. Pero imaginaros que yo hago el agujero mucho más pequeñito, porque lo quiero mucho más pequeñito, que lo hago así, perdón, de 1,5. Le hago uno aquí, entonces sería necesario venir aquí arriba y hacerle uno, por ejemplo, aquí debajo de las hojas que no se vea, para poder limpiar bien esta zona. La limpieza ya estaría solucionado, pero debéis pensar que lo ideal es que aparte de limpiar podéis acabar de curar lo que está por dentro. Si realmente queremos eliminar la resina cruda que pueda quedar dentro, tenemos que curar la pieza por dentro. Con agujeros tan pequeñitos va a ser imposible que lo hagamos. Esta planta tendría solución fácil porque yo vendría aquí, le haría un agujero súper grande, de 35 por ejemplo, vendría aquí y haciéndolo así realmente todo esto de aquí lo podría limpiar y curar sin ningún problema. Pero eso ya depende de los modelos. En las miniaturas no vais a poder hacerlo, así que tendréis que hacer simplemente estos agujeros para poder limpiar bien la pieza por dentro y olvidaros de poderla curar por dentro. Pero que sepáis que lo que son dioramas, bustos y demás, si podéis hacer
agujeros así un poco más grandes, donde pueda entrar un poquito la radiación ultravioleta, pues sería lo ideal. Una de las opciones que tiene Chitubox a la hora de hacer hueco es esta de aquí, que sería conservar el agujero que hemos hecho. ¿Qué quiere decir esto? Hago un agujero, ¿veis? Voy a desactivar aquí. Esto es la tapita que iría aquí. Es el trozo de material de la pieza que ha quitado y nos lo pone aquí al lado para imprimirlo y después de haber limpiado y tal, ¡pum!, ponerlo y que no se vea el agujero. Bueno, pues es una opción interesante, sobre todo para piezas tan grandes como esta, por ejemplo, sería una buena opción de hacer un agujero muy grandote, poder limpiar y curar bien y luego, ¡pum!, ponerle la tapita. Que sepáis que tenéis esta opción. En Litchi esta opción no existe, solo la tenéis aquí. Otra de las opciones que tiene Chitubox es permitirme hacer agujeros de manera continuada. Esto en las primeras versiones no lo tenía, cada vez que querías hacer un agujero debías venir aquí y añadir agujero, pero ahora mismo podemos activarlo. ¿Esto qué nos permite? Si yo, por ejemplo, tengo esto, me voy aquí y hago un agujero, como veis, el cursor de hacer agujeros me ha desaparecido. Yo por mucho que clique, no me deja hacer más agujeros. En cambio, vamos a hacer deshacer. Si yo me voy aquí y le digo, permíteme seguir haciendo agujeros, y le doy añadir agujero, si yo voy aquí, hago clic, hago un agujero, como veis el cursor me sigue apareciendo en la forma de la broca y puedo seguir haciendo agujeros. Ahora que ya hemos hecho la pieza hueca por dentro, vamos a ver el tema de los soportes internos, ya que muchos de vosotros me preguntáis si hace falta o no. Hay mucha gente que dice que no hace falta, pero os voy a enseñar cómo sí que hacen falta y se pueden poner sin ningún tipo de problema. Incluso si usáis los soportes automáticos, veréis cómo el programa os genera soportes dentro de la pieza hueca. Ahora que ya tenemos toda la información de cómo hacer hueca una pieza y cómo hacerle agujeros, lo que debemos tener en cuenta es que igual que por fuera vamos a vigilar esos voladizos o esas zonas que precisen de un soporte, por la zona de dentro también debemos hacerlo. Si nos fijamos, esta zona de aquí, de la maceta, queda flotando en el aire. Si nosotros a esto no le ponemos un soporte, se nos va a caer y se nos va a quedar pegado en el fondo del FEP. Y seguramente se nos quede allí. Podría ser que a medida que se vaya creando esta zona de aquí, consiga despegarlo del FEP y llevárselo, pero lo más probable es que toda esta zona de aquí se os quede pegada en el FEP y os dé un fallo de impresión, porque claro, toda la zona que se corresponda a esta zona pegada en el FEP no se va a imprimir. Así que todo esto de aquí no se os imprimiría. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante que hay gente que dice, no, soportes internos, no hace falta, que no se ve. Pues vigilar, porque hay piezas que por dentro, si tienen zonas así que flotan en el aire, pues si no le ponéis un soporte os puede dar un fallo de impresión importante y os fastidiaros toda la pieza. Realmente que por dentro no se vea no quiere decir que no aguante una estructura superior de la pieza. Ahora que la tenemos hueca, lo que vamos a hacer es ver dónde pondríamos soportes. Ya sabemos poner soportes por fuera y demás. Vamos a ver por dentro dónde tendríamos que poner soportes. Y como ya hemos dicho, pues esta zona de aquí sería totalmente susceptible a llevar soportes. Va sobre la zona esta de aquí, pues podríamos ponerle unos soportes gordotes estos mismos. Seguiríamos subiendo, iríamos mirando. Ahora no hemos tenido en cuenta ni la inclinación y demás por el efecto ventosa y todo eso, pero bueno, esto de aquí sería una gran superficie que haría mucha ventosa y tendríamos seguramente algún problema. Pero bueno, eso ya lo tratamos en otro vídeo. Seguimos subiendo y vamos a ver cómo se comporta la zona de la boca. Si nos fijamos, esta zona de la boca ya tiene una isla. Vamos a ver. Como veis, es la parte donde van a salir los dientecitos. Es la encía, donde crece la encía. Es esta zona de aquí. Si a esto no le ponemos por dentro un soporte, seguramente nos va a quedar plano. Va a quedar mal. Ya sabemos que esta zona de aquí, sí o sí, va a tener que llevar un soporte, aunque sea una parte interna. Tendríamos que poner un soporte aquí. Ya lo tenemos puesto. A ver si os lo puedo enseñar. ¿Veis? Es este soporte de aquí. Entonces seguiríamos mirando. Y no estaría de más en la parte superior de la cabeza ponerle un soporte para que aguante todo el peso de esta cabecita. ¿Veis el soporte que está aquí? Y me diréis, porque hay gente que me lo ha dicho ya,
¿Y cómo quito estos soportes? Bueno, si se queda aquí dentro realmente da igual, no hay ninguna necesidad de quitarlos, no sufráis. ¿Vale? Que no es una cosa que los tenga que llevar, no quiere decir que los tengamos que quitar. Por fuera sí, es obvio, pero por dentro no hace falta. Y ya está, hasta aquí toda la información necesaria que creo que os puede ser útil a la hora del ahuecado de las piezas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo largo, pero creo que he tratado todos los temas que se debían tratar en el tema del ahuecado, aunque de entrada podemos pensar que el ahuecado es muy sencillo y que simplemente es darle un botón. Hay cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo con el tema de los agujeros. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda me podéis dejar en los comentarios del vídeo. En los comentarios, no me escribáis por las redes sociales, que aún sois muchos que me estáis escribiendo vía Instagram, vía Facebook, me mandáis vídeos de vuestras impresiones. Y nada más, muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.